Nicolás Maduro, nuevamente reelecto hasta 2031, en unos comicios bastante cuestionados por algunos miembros de la prensa internacional y algunos locales y por supuesto, como no, la oposición. Pero ¿qué información nosotros podemos destacar de una persona polémica hasta un cierto punto, dictador, de medios de comunicación totalmente opuestos? Pero ¿realmente lo conocemos a Nicolás Maduro? ¿Podemos decir que sea realmente el dictador que tanto nos lo venden? Pues Nicolás Maduro Moros, que es un caraqueño que nació por allá en 1962 en Caracas, es un político, dirigente sindical venezolano, que ha ejercido como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 a 2012, como vicepresidente del régimen desde 2012 a 2013 y presidente de Venezuela durante el periodo hasta la actualidad. Además ejerce un segundo mandato actualmente entre 2019 y 2025, reelecto hasta 2031, tras unas elecciones bastante polémicas con acusaciones de irregularidades, entre comillas, electorales y restricciones a la oposición. El día 28 de julio de qué año, del 2024, Nicolás Maduro se ha convertido en el presidente hasta 2031. Durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez Frías, de en aquel entonces, Maduro asumió la presidencia interina tras las elecciones del 2012. El mal estado de salud de Chávez le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero. Sin embargo, siguiendo en el cargo hasta su fallecimiento ocurrido el 5 de marzo del 2013, cuando él murió, Maduro asumió la presidencia 3 días después ante esta situación. Personalidades nacionales e internacionales habían denunciado que, según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución, no debía él ser el vicepresidente Maduro quien asumiría el cargo, sino un tal Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 8 de marzo del 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declara presidente encargado. Luego de esto, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de abril del 2013. Desde su elección como presidente, aquel 19 de noviembre del 2013, Maduro ha gobernado este país por decreto durante la mayor parte del tiempo. Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política. Esto dicen algunos portales: aumento de la delincuencia, inflación, pobreza y hambre. A partir del abril del 2014, debido al aumento de la escasez en Venezuela y disminución de la calidad de vida, se producen protestas en todo el país, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro, pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del 2015 y el inicio de un proceso para revocar el mandato de Maduro a través del referéndum, sin resultado debido a que Maduro concentraría el poder a través de otros órganos en manos del oficialismo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como autoritario. Varias fuentes también lo consideran un dictador, sobre todo después de la suspensión del movimiento para revocar su mandato. Esto pasó a finales del 2016 y una posterior crisis institucional el día 29 de marzo del 2017, en la que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, siendo esta medida considerada por la propia Asamblea y la Fiscalía General como una ruptura del hilo constitucional o incluso un autogolpe de Estado. Si bien luego de esto el tribunal revisó la sentencia y corrigió algunos aspectos controvertidos,
ante el repudio internacional. La decisión resultó en protestas a nivel nacional. Maduro respondió con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente bajo condiciones electorales consideradas como irregulares, incluyendo por la fiscal general del estado Luisa Ortega y la compañía de las máquinas de votación Smartmatic. La oposición no participó en las elecciones y todos los miembros electos fueron pro gobierno. El 20 de mayo del 2018 las elecciones presidenciales fueron convocadas prematuramente y Maduro fue reelecto por un periodo adicional de 6 años. Los líderes opositores fueron encarcelados, exiliados o incluso inhabilitados para participar. No hubo observación internacional nuevamente y se ejercieron tácticas en las que se sugeriría a los electores que podían perder sus trabajos o ayudas sociales si es que no votaran por Maduro. Aquí ya ha sentado un precedente. La oposición venezolana, aproximadamente 51 países de la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de los G7, no reconocieron la reelección, afirmando que dichos comicios fueron ilegales, carecerían de garantías mínimas y no respetarían las normas internacionales de procesos electorales. Un informe de la Organización de Estados Americanos ha determinado que durante su gestión se han cometido crímenes de lesa humanidad y las Naciones Unidas han reportado más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 4 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país. El 10 de enero del 2019, minutos después de que Nicolás Maduro prestara juramento ante el TC, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para el periodo presidencial 2019-2025, la OEA, la Organización de Estados Americanos, en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, aprobó una resolución en la que se declara ilegítimo a Maduro como presidente de Venezuela, instando a que se convocaran nuevas elecciones. El día 26 de marzo del 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una orden de captura contra Maduro con una recompensa de $15 millones por cargos relacionados con esto mismo, sustancias ilícitas. Durante su mandato, especialmente desde mediados del 2020, se han reportado intervenciones y abusos de parte de la justicia venezolana y fuerzas de seguridad, administradas y controladas a plenitud por el propio gobierno de Maduro contra varios partidos políticos principales del país, tanto de la oposición como de la izquierda chavista, lo que esto ha evidenciado un totalitarismo del gobierno venezolano y la búsqueda, según la oposición, de un partido único o una oposición controlada en el país. Durante los 10 años de gobierno de Nicolás Maduro, de 2013 a 2023, se han registrado más de 45.000 casos de violaciones a los derechos humanos y al menos 10.085 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, con una alta letalidad policial y militar enfocada en barrios populares. Se han documentado torturas y tratos crueles afectando gravemente a mujeres, jóvenes y pobres. Hasta aquí el capítulo controversial de Nicolás Maduro. Su inicio, su juventud, su infancia. Podemos hablar de que Maduro fue hijo de Teresa de Jesús Moros de Maduro, que ella es colombiana, y Nicolás Maduro García, entiendo venezolano. La familia de Maduro Moros era de clase media y vivía en un edificio de apartamentos en el sector este de la Chaguaramos, frente a la iglesia de San Pedro, en la parroquia San Pedro del entonces Distrito Federal. En esta urbanización transcurriría la infancia y juventud de Maduro junto a su hermana María Adelaida Maduro Moros. Él creció dentro de una familia de izquierda y su padre fue dirigente sindical. Maduro García, su padre, fue dirigente
del socialdemócrata Acción Democrática durante su juventud y estuvo exiliado en Bogotá durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez por participar en la planificación de un frustrado paro petrolero en Zulia. Luego de esto, Maduro García fue dirigente del Movimiento Electoral del Pueblo, una escisión del AD liderada por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Maduro recibiría clases en el Liceo Urbaneja H. Paul en el sector de Los Rosales en Caracas a los 11 años. Su primer contacto con la política aconteció cuando él se convirtió en miembro de la Asociación de Estudiantes de su escuela secundaria. A los 15 años fue expulsado del Liceo por organizar una movilización estudiantil, siendo presidente del Centro de Estudiantes, pero luego de esto él logró finalizar sus estudios secundarios en el José Ábalos en el Valle, en el liceo público. Aunque después de culminar sus estudios en la secundaria, él no ingresó a la universidad y se dedicó a trabajar por su cuenta conduciendo un autobús. No es universitario. En su juventud, Maduro además practicó béisbol jugando para el equipo del Distrito Federal en los segundos Juegos Deportivos Nacionales juveniles de 1980 en la posición de pitcher, compartiendo equipo con Osvaldo Guillén y Jesús Méndez. Fue detectado por un scout que le ofrecería un contrato para hacerlo profesional en los Estados Unidos, pero declinó de la oferta. También fue fundador de una banda de rock llamada Enigma, de la cual era bajista y que llegó a sonar en emisoras de radio locales. Maduro fue criado como católico y su ascendencia familiar paterna era de origen judío sefardí, provenientes del Curazao. En el 2012 se informó que Maduro era seguidor del gurú indio Satya Sai Baba, sin embargo él mismo se declara cristiano. El 9 de junio de 1988 contrajo matrimonio con Adriana Guerra Angulo en la jefatura civil de la parroquia del Valle, y el 21 de junio de 1990 nace su único hijo, Nicolás Maduro Guerra. Dicho matrimonio duró hasta 1994. En lo político, a los 12 años, Maduro fue o ya militaba en una organización de izquierda llamada Ruptura. Posteriormente ingresó a la Liga Socialista un año después del asesinato en manos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención del dirigente del partido, Jorge Antonio Rodríguez, en 1977. Dentro del partido, llegó a ser miembro del Comité Nacional de la Liga Socialista y del Comité Regional de Caracas. También trabajó como guardaespaldas de José Vicente Rangel durante la infructuosa campaña presidencial de Rangel en las elecciones de 1983. Luego, durante los años 1986 a 1987, cursó estudios en la Escuela Cubana de Formación de Cuadros Políticos de Izquierda Nico López en la ciudad esta de La Habana, gracias a una beca otorgada por su partido. A finales de la década de los 80, consigue trabajo como conductor de Metrobús en el metro de Caracas en la parroquia Curicuao, donde residía. Durante su labor como conductor, él pasa de ser un sindicalista no oficial que representaba a conductores de autobuses en el metro de Caracas, aunque posteriormente sería fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, denominado Citrameca. De acuerdo con el propio Maduro, se había hecho sindicalista por una decisión estratégica de su partido de la Liga Socialista. En 1995 funda junto a otros trabajadores más sindicalistas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, organizaciones de la que se convertiría en coordinador nacional. Maduro conoció a Hugo Chávez luego del primer intento de golpe de Estado en Venezuela de 1992, aunque no se conocerían personalmente hasta casi 2 años más tarde.
donde este momento Maduro se convertiría en su seguidor y junto a la Liga Socialista y otros grupos de izquierda como Bandera Roja participó en el acompañamiento civil al segundo intento de golpe de Estado de Venezuela ocurrido en 1992, en el mismo año. Maduro se encargó de movilizar soldados y civiles armados por los túneles del metro durante la intentona golpista. Por estos mismos túneles logró escapar de ser arrestado una vez frustrado el golpe. El 16 de diciembre del 93, junto a un grupito de trabajadores del metro simpatizantes de el MBR 200, realizó una visita a Chávez, a quien finalmente conocería en persona, quien se encontraba recluido en la cárcel de Yare debido a su intento fallido de golpe de Estado. Este día Chávez le asignaría una tarea confidencial de comunicarse con unos oficiales y le asignaría el seudónimo de Verde. Desde entonces se convertiría en un activista de la liberación de Chávez, luego del indulto de Chávez por el entonces presidente Rafael Caldera y su salida de prisión en el año 94. Maduro y otro grupito más de seguidores ayudaron a Chávez a organizar su movimiento político. Conoció a Cilia Flores, quien había sido abogada de Chávez en la cárcel y activista político durante una asamblea popular del MBR 200 en Katia, quien poco tiempo después se convertiría en su pareja sentimental y concubina. En el año 97 pasó a formar parte de las filas del MBR, partido que apoyó la campaña presidencial en 1998 cuando Hugo Chávez resultó elegido presidente de Venezuela. No obstante, Maduro no formó parte del grupo más cercano de Chávez durante su primera campaña presidencial, al punto de que se le negó la entrada a la residencia oficial de La Viñeta, donde residía Chávez, los meses como presidente electo en diciembre de 1998, cuando Maduro fue a felicitarlo. Como diputado, tras una carrera de activismo político, se convierte en candidato a diputado del antiguo Congreso de la República con el apoyo del MBR por el Distrito Federal, siendo elegido en las elecciones el 8 de noviembre de 1998. Tomó posesión de el día 23 de enero de 1999 y se convertiría en jefe de fracción parlamentaria del MBR en la Cámara de Diputados. Además, integraría la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Comisión Permanente de Juventud, Recreación y Deportes y de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. Él fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de 1999, que redactó una nueva Carta Magna, este mismo año por el Distrito Federal, que pasaría a ser Distrito Capital a partir del 23 de diciembre de ese año. En la Constituyente, Maduro presidiría la Comisión de Participación Ciudadana de dicho Parlamento, para luego ser elegido diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en las elecciones del 30 de julio del 2000 por el movimiento B República. En la Asamblea Nacional presidiría la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral desde el 14 de agosto del 2000 hasta el 5 de enero del 2005. El 5 de enero del 2005 es elegido para presidir a la Asamblea Nacional. Fue reelegido nuevamente en las elecciones legislativas del 2005 y luego de la salida de Maduro de la Asamblea Nacional en agosto del 2006 para ocupar un cargo ministerial. Flores fue elegida en la votación interna parlamentaria como presidenta de la Asamblea Nacional, siendo la primera mujer venezolana en alcanzar el cargo.